pedir que abran sus Biblias en la carta, una de las cartas, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a trabajar con un par de versículos de ese capítulo. Posteriormente vamos a volver en unas semanas. Y quiero iniciar una serie de exposiciones tocando el tema de la resurrección. Me motiva esto el hecho de que este mes estamos recordando, en un par de semanas vamos a estar aquí recordando el sacrificio de Jesucristo y la resurrección. Y pienso que es un tema que vale la pena explorarlo más extensamente, y es por eso que he decidido entonces enfocarme durante todo este mes de abril en este tema de la resurrección. Y lo estoy titulando El poder de la resurrección. Y entonces vamos a reflexionar en ese poder y cómo impacta nuestras vidas cotidianas. No es solamente una historia que se nos cuenta en la Biblia acerca de qué es lo que sucedió con la persona de Cristo, sino también cómo toca nuestras vidas esa obra que se llevó a cabo hace 2000 años atrás. Y hoy vamos a hablar entonces en cuanto al poder de la resurrección, vamos a ver qué es poder para dar victoria. Capítulo 15, versos 55 al 57, son dos versos, pero encontramos al apóstol Pablo diciendo estas palabras. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh el sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, como siempre, por tu palabra que has preservado, Señor, a pesar de los intentos de enterrarla por movimientos sectarios, por ideologías, políticas anti-Dios, que nos quiso privar a la humanidad de estas revelaciones que impactan nuestras vidas, y no solamente aquí en este mundo, sino la vida eterna. Así que estamos agradecidos por lo que has inspirado a Pablo a escribir y que sirve de provecho para nuestras vidas. Bendice tu palabra entonces, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, todos sabemos acá, no creo que haya ninguna persona, quizás habrá alguno que está a lo mejor viviendo en otro planeta, pero todos sabemos que la muerte es inevitable. Los que son más jóvenes, tal vez teniendo toda la vida por delante, y yo me acuerdo que cuando tenía mis 20 y pico de años, tratábamos de medir la llegada de la muerte en términos cronológicos. Si tenemos 20 y pico, nos quedan muchas décadas para vivir. Es un pensamiento un poquito temerario porque no sabemos si vamos a vivir todos estos años. Algunos lo logramos, pero la verdad es que la hora de la partida nadie la sabe. Así que hay gente que parte en forma prematura y otros pueden vivir largos días. Tenemos evidencias bíblicas para eso, no necesariamente tenemos que basarnos en la experiencia empírica, y creo que todos nosotros somos testigos de ese evento. Así que sabemos muy bien que la muerte no la podemos esquivar. Tarde o temprano nos llega la hora. Pero pocos son, eso sí, los que reflexionan qué hay después que nosotros tenemos que partir de este mundo. Todos sabemos que la muerte es inevitable, pero la gente le cuesta pensar en qué consecuencias tiene cuando partimos de este mundo. A ver,
creo que si no todos, la mayoría de los que estamos acá hemos estado alguna vez en algún velatorio, ¿no es cierto?, donde estamos allí frente a una persona que ya parte de esta realidad. Y entre todas las conversaciones y la tristeza y el ambiente de dolor, de angustia, de pesar, hay siempre una pregunta que flota en el aire. ¿Es esto el fin? ¿Es esto todo? La gente trata de responder a la pregunta ¿qué significa morir? ¿Se trata de un paso de transición? ¿Es el final de todo? ¿Es el pasar a un plano superior de existencia o a otra realidad que puede ser de castigo eterno o puede ser de extrema felicidad? ¿Qué sucede cuando nosotros partimos de este mundo? Y entonces contemplamos ese cuerpo inerte y quedamos pensando, bueno, ¿y qué ahora? ¿Qué hay después de esto? Ahora, por lo pronto la muerte, pienso yo, y acá, claro, uno filosofa un poco, ¿no? Pero pienso que la muerte, si hay algo que nos recuerda, es la finitud de la vida de todos los hombres. Que no somos invencibles. Aunque muchas veces cuando éramos jóvenes pensábamos que éramos invencibles. No le teníamos miedo a nada. Pero cuando ya están pasando los años, y muchos podemos atestiguar de eso, nos vamos dando cuenta que las cosas no son como pensábamos. Y esto nos motiva a nosotros, los seres humanos, a lo menos los que piensan con la cabeza y no con los pies, porque hoy francamente vivimos en un mundo donde la cabeza se usa al revés. Pero nos motiva a buscar significado en nuestras acciones, en nuestras decisiones, cuáles son nuestros goles. ¿Cuál es el propósito que le queremos dar a cada una de nuestras vidas? El ser conscientes de que nuestro tiempo está limitado en esta vida nos mueve a pensar un poco en lo que realmente vale la pena, en lo que valoramos y cómo vivimos cada día, y en especial cuando la hora del ocaso de nuestra existencia se está acercando con cada hora y cada día que pasa. Por otro lado, la realidad de la muerte infunde terror. Temor, ya sea por la pérdida que conlleva, y temor también ante el misterio inescapable del más allá. ¿De qué se trata el otro lado? Hay una incertidumbre un tanto incómoda que es innata en nuestra manera de pensar, de qué es lo que sucede cuando nosotros partimos de esta realidad, que ha generado grandes debates y especulaciones que dio lugar a ritos, mitos, leyendas, religiones de todo tipo, creencias que procuran ofrecer algún tipo de consuelo o a lo menos alguna explicación acerca de este fenómeno que es inevitable. En esta carta, el apóstol San Pablo, es una de mis cartas preferidas por el enfoque práctico que hay a una serie de situaciones y errores que encaraba la congregación en aquel lugar. Y pienso, no sé si, no quiero exagerar las cosas, pero creo que estamos viviendo en una época en que la iglesia se parece mucho a la iglesia de Corinto. Por eso haríamos bien en estudiarla a fondo, esta carta. Algunos no la quieren tocar porque quedan comprometidos, se ven identificados con las situaciones que se estaban dando en aquel lugar geográfico. Pero el apóstol Pablo, en líneas generales, si tuviésemos que resumir o reducir toda la carta, todos los capítulos, en un pensamiento, la pregunta es, ¿qué es lo que quiere despertar en la iglesia de Cristo el apóstol Pablo? Y lo que hace este hombre es un llamado a vivir para la gloria de Dios. Eso lo ven, después lo pueden leer en casa en el capítulo 10, verso 31, que sintetiza al fin de cuentas el todo de la carta. Una congregación problemática, donde existían disputas, había celos, contiendas, una competitividad innecesaria e improductiva en la congregación. Y el apóstol Pablo entonces escribe para poner un poco en orden las cosas que se estaban dando en la congregación. Y en definitiva lo que quiere es que dejen de vivir para ellos mismos y que se concentren los días que quedan por delante en vivir para glorificar a Dios.
Cuando pensaba en estas palabras y meditaba un poco en ese versículo, me preguntaba, ¿cómo estoy viviendo realmente? ¿Todo lo que yo hago glorifica a Dios? Cuando nosotros encaramos los quehaceres de toda la semana y los días que nos tocan vivir, con toda franqueza, y eso no me lo tienen que decir a mí, ¿no? Eso es un asunto entre nosotros y Dios. Todo lo que estoy haciendo, lo hago de tal manera que Dios es exaltado a través de nuestras acciones. ¿Mi vida glorifica realmente a Dios? Porque a veces tenemos la tendencia de, cuando se dicen estas frases, es decir amén. Esto lo he dicho varias veces. Somos rápidos para decir el amén porque la respuesta es, bueno, eso es lo que deberíamos responder. Si se nos pregunta si tenemos que glorificar a Dios a través de nuestras vidas, la respuesta lógica es, pero por supuesto, de más está decirlo. Bueno, pero una cosa es decir el amén como respuesta a una pregunta retórica y otra cosa diferente es cuando estamos practicando eso. El amén tiene que ser el resultado de una convicción absoluta, de tal manera que se proyecta en nuestros quehaceres, en nuestra vida. ¿Mi vida realmente glorifica a Dios? Es más, si Dios tuviese que responder a ese amén, ¿podría decir Dios, tu vida me glorifica? Lo que hacemos durante la semana. Obviamente que la iglesia de Corinto no estaba viviendo para glorificar a Dios y es por eso que se habían armado los escándalos que había dentro de esa congregación. Estaba comentando con mi esposa esta mañana que miré un ratito mientras me tomaba un café un video que apareció por ahí. Algunos a lo mejor ya lo vieron. Yo no sé, ¿no?, lo que está pasando hoy, pero estos no sé cómo llamarle, neopensamientos dentro de la iglesia cristiana y la forma en que le rendimos culto y gloria a Dios, me deja sorprendido, porque cada vez que aparece un video pienso que ya está, ya llegamos al pináculo de lo absurdo, pero resulta que siempre aparece algo nuevo que me saca de base. Y hay una señora que está predicando y que saca un revólver, una pistola, no sé qué es, revólver o pistola, ¿no? Para mí son todos iguales. De estos que usan los gángsters. Y lo que hace es empezar a hacer con la pistola diciendo hay que dispararle al diablo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Saca la pistola ahí delante de la congregación y está haciendo a los gritos de una mujer que parece desquiciada a los gritos. Así que yo digo, parece mentira, pero la gente se sienta hoy a pensar con qué disparate van a sensacionalizar y captar la atención de la gente. Están pensando todo el tiempo en cómo sorprender a las personas. Digo yo, ¿estamos pensando en la glorificación de Dios? Lo triste es que hay gente que aplaude eso, ¿no? Porque yo si sale una señora o un señor con una pistola a decir vamos a dispararle al diablo, yo me tiro cuerpo a tierra y salgo corriendo de la iglesia inmediatamente y no vuelvo más. Porque uno no sabe qué chaveta está floja, ¿no?, en la cabeza de esta persona y qué locura puede hacer en el futuro. Y sin embargo, eso es lo que capta la atención de la gente. Las redes sociales están llenas de ese tipo de espectáculos. Pablo escribe para que la gente haga un llamado a que pensemos si estoy glorificando a Dios como persona y como iglesia. En tu hogar, ¿está glorificando tu hogar a Dios? Como vecino, ¿tu vida glorifica a Dios? ¿La gente puede ver la gloria de Dios a través de nuestro diario vivir en el trabajo? Eso es algo para pensar. Pero bueno, en el capítulo 15 entonces el apóstol Pablo se va apartando un poco de ese tema central, pero va a entrar en la discusión acerca de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué? Bueno, porque parece mentira, había personas que después de haber escuchado el Evangelio estaban poniendo en dudas o estaban cuestionando ese aspecto de la predicación de Pablo que era revivir o resucitar, mejor, no tanto revivir, sino resucitar o volver a la vida el cuerpo que ha partido de esta existencia. Para nosotros esto puede ser algo trivial o absurdo inclusive, pero cuando Pablo estaba predicando se encontraba con esta problemática. En el verso 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y eso es tema de la predicación de Pablo, entre otras cosas, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Parece mentira, pero Pablo le predicó a esta gente y había algunos que levantaban la mano diciendo, este asunto de la resurrección, acá en este punto de la predicación de Pablo tenemos un problema.
Verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan, bueno, la lógica es tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe no sirve. Vuestra fe es vana, no tiene contenido, no hay base para la esperanza. Si realmente Cristo no resucitó, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Para qué nosotros abrazamos el cristianismo? ¿Qué es lo que esperamos obtener cuando le decimos amén a las enseñanzas del apóstol San Pablo? O sea que el Pablo está, pero total y absolutamente convencido del poder de la resurrección, a tal punto que lo encontramos en el verso 55 del capítulo, increpando a la misma muerte, encarándola. Y noten ustedes que increpa a ambas, tanto la muerte como la sepultura, en el versículo 50. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Y esto recuerda un poquito quizás las palabras de Oseas allá en el Antiguo Testamento, y no sé si Pablo a lo mejor no tenía en mente, acá no puedo afirmar esto porque no hay una referencia, pero quizás un hombre entendido de las escrituras del Antiguo Testamento, a lo mejor tenía en mente las palabras de Oseas en el capítulo 13, verso 14. Repito, insisto, no tenemos una referencia que me lleve a afirmar esto, pero me llama la atención la similitud, aunque con un poco de cambio, giros de palabra, pero más o menos tiene la misma idea. Oseas decía, que en realidad no era Oseas, era Dios el que decía estas palabras. Dice, de la mano del Seol, el Seol es en el Antiguo Testamento el lugar o la morada que recibía a todos los muertos, malos y buenos. Era el sepulcro, la sepultura, un lugar terrenal. Y dice, de la mano del Seol los redimiré. Dice, los libraré de la muerte. La muerte, el sepulcro, lo que hace es recibir con manos abiertas, con una garganta abierta, para tragarse a las personas que han dejado de respirar. Y una vez que esas gargantas se cierran, ya no hay salida de ahí. Cuando una persona es depositada bajo tierra, ya no hay nada que hacer. No hay manera de salir del sepulcro. Ustedes van a un cementerio y van a ver que toda la gente que bajó a ese lugar o que son puestos en algún no sé, descanso en algunos lugares, allí se queda el cuerpo hasta que se va descomponiendo. Esa es la realidad cruda a la cual queremos escapar todos nosotros. Y sin embargo, dice Oseas, o Dios a través del profeta, oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, no solamente tu muerte, pero dejarás de ser. Seré tu destrucción, oh Seol. Y escucha, la compasión será escondida de mi vista. Y esa última frase para mí es preciosa, porque el profeta inspirado por Dios lo que hace es exponer en una forma poética magistral cómo Dios no va a mostrar compasión de ningún tipo frente a la muerte. Tendrá compasión de aquellos que se devoraba la muerte, que ponen la fe en Dios. Pero aquel usurpador, Dios no va a tener compasión de ella. Y lo que hace entonces es decretar un juicio contra que se arrebataba las vidas de las personas. Y muchas veces para condenación eterna y la pérdida de toda esperanza y todo futuro. ¡Qué cosa tremenda! ¡Qué palabras! Porque Dios está diciendo, ya no habla al hombre, sino que habla a ese que secuestraba la vida de las personas para siempre. Y dice, te destruiré por completo y no voy a tener ninguna simpatía contigo. Voy a ser un ser que pierde toda compasión hacia la misma muerte. Eso pienso yo es lo que tenía el apóstol San Pablo en mente al hacer la declaración esta del versículo 55, cuando increpa la muerte diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu amenaza? Y tu sepulcro, el devorador de cuerpos, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu victoria? Lo que hace es humillarla por completo. Así que hace una doble mención interesante en lo que es la muerte y la sepultura. La muerte como un aguijón. El aguijón es esa herramienta que tienen los insectos para defenderse e infundir daño, en algunos casos daños letales. No sé si alguna vez ustedes han sido
no sé, picados, ¿no? Con algunas de estas cosas. A mí me ha pasado de chico que avispones y abejas y una serie de insectos que cuando jugábamos por ahí en el monte y nos atacaban estos bichos. Bueno, el apóstol Pablo está usando esa ilustración para indicar que Cristo le quitó ese aguijón a la muerte, esa cosa amenazante que nos aterraba. Bueno, lo que hizo es quebrar ese aguijón. Un aguijón quebrado o inexistente ya no tiene ninguna función, y aunque el insecto pueda causarnos preocupación o temor, ya no tiene manera de infundir daño alguno, no hay razón para temerle. En cuanto al sepulcro, que clamaba la victoria cuando se devoraba los cuerpos de las personas que partían de esta realidad, ahora está totalmente humillado ante la potencia y soberanía divina. Ahora yo me preguntaba, ¿qué es lo que estaba pasando con algunos creyentes en Corinto que escuchaban a Pablo hablar de la resurrección y todavía dudaban de su mensaje? Creían parte del mensaje, pero cuando llegaba al tema de la resurrección, algo despertó en ellos una inquietud que no estaban dispuestos a ceder a eso. Y acá tenemos que entrar un poco en lo que es la idiosincrasia de la gente en esos días. Nosotros, los cristianos, en el siglo XXI, no venimos desnudos en cuanto a ideas se refiere o con el cuaderno vacío. Todos venimos a los pies de Cristo ya condicionados, sea por la educación en el hogar o por la educación secular, por las distintas ideas que se promueven en el mundo. Hoy vivimos en una pluralidad intoxicante de ideas y tergiversaciones de la verdad mezclada con errores que nos van condicionando nuestra manera de pensar y cómo interpretamos el mundo y la realidad. Y lógicamente, cuando nos convertimos a Cristo Jesús, muchas de esas ideas tienen que ser purgadas paulatinamente a través del estudio de la palabra de Dios. Y gracias al Señor, que a través de las Escrituras Él va removiendo esas viejas y extrañas ideas para darnos ahora una mente renovada. Así que como hoy estamos saturados de un montón de ideas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, en los tiempos del apóstol Pablo sucedía en la ciudad de Corinto exactamente lo mismo, y en todo el mundo antiguo, gente que estaba condicionada por algunas de esas ideas. Algunos de esos conceptos, voy a mencionar algunos para no entretenerme mucho en esto, es el concepto de dualismo cuerpo y alma. Los griegos habían tenido una fuerte influencia en el pensamiento de la cultura romana y cómo se había extendido en aquel entonces. Platón, uno de los grandes pensadores del siglo IV antes del nacimiento de Cristo Jesús, tenía algunas ideas que eventualmente Orígenes agarró alguna de ellas, como la transmigración del alma y cosas por el estilo. Pero una de las cosas que promovía este hombre en su momento es que el alma está prisionera en el cuerpo de una persona. Había un desquicio por el cuerpo humano. Y entonces la gente consideraba que lo que había que hacer es tratar de liberarse de esa cárcel, de esa prisión que es el cuerpo físico. Había que divorciar a ambos. No hay verdadera libertad hasta que el hombre no se libere de esa prisión, que por supuesto es una prisión condenada, arruinada. Debido a esa manera de pensar, y esto es una cosa muy resumida lo que estoy diciendo, es mucho más complejo, pero básicamente la resurrección corporal, debido a esa perspectiva, era un absurdo para muchos que habían sido fuertemente influenciados por estas ideas. Consideraban el cuerpo humano como algo corrupto por causa de la depravación de la naturaleza humana. Y es por eso que los hombres luchaban y sentían envidias y una cantidad de cosas que estimaban que eran nocivo para la existencia en sociedad. Así que tenían un repudio por el cuerpo humano. Así que hablar de resucitar ese cuerpo malo y que es carcelario del alma era una cosa que no le podía entrar a las personas. Reaccionaban en forma negativa contra ese concepto. Muchas de las personas que estaban llegando a los pies de Cristo habían sido influenciados por estas corrientes intelectuales.
Y entonces cuando llega Pablo a hablar acerca de la resurrección, lógicamente que había una respuesta negativa diciendo, ¿cómo me va a hablar de un cuerpo que es tan horrendo a tal punto que ha encarcelado nuestras almas y que Dios intente levantar otra vez ese cuerpo? Otra de las ideas que daban vuelta por aquel entonces era la de algunos escépticos. Si ustedes hacen un poquito de memoria, en un momento del ministerio de Pablo llegó a la ciudad de Atenas a predicar y se encontró con escuelas de pensamiento con los cuales tuvo que argumentar. Entre esas personas se mencionan los epicúreos. Los epicúreos consideraban que la muerte era el fin, era un concepto como fin absoluto, no había absolutamente nada después de ella, es decir, eran totalmente nihilistas. Una vez que la persona parte de este mundo, ya no hay nada del otro lado. Así que la idea de una resurrección, como la predicaba el apóstol Pablo, era un absurdo total, no les podía entrar en la cabeza. Eso de restaurar el cuerpo que acaba de partir de esta existencia, lo consideraban algo efímero y sin valor alguno. Los escépticos, los incrédulos dentro de ese círculo de pensamiento, incluso fuera de los sistemas filosóficos definidos en aquel entonces, como por ejemplo los epicúreos y los estoicos, o tal vez los platonistas que acabo de mencionar, simplemente consideraban la idea de la resurrección como una imposibilidad. Algo de que alguien pueda volver a la vida les resultaba absurdo, risorio. Ustedes se van, por ejemplo, al relato de Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 17, verso 32, y dice, cuando oyeron a Pablo lo de la resurrección de los muertos, estos se burlaban. Así que no solamente la gente en el Areópago, en Atenas, se burlaba de esto, pero había otros que habían absorbido estas ideas nihilistas, esta incredulidad, ese escepticismo acerca de estas cosas, que lógicamente seguían burlándose y tal vez ni siquiera querían hablar o burlarse de las personas que hablaran de ese tipo de cosas. Los estoicos, que creían en la supervivencia del alma, un poco diferente a la actitud de los epicúreos, pero sin embargo también, igual que los anteriores, estimaban una aberración el que el alma vuelva a ocupar el cuerpo. Ellos más bien hablaban de una especie de fusión con lo que denominaban el logos supremo o universal. No les entraba en la cabeza el concepto de una resurrección corporal. Tenemos también el problema de las creencias judías, el saduceísmo. El saduceo formaba parte de uno de los partidos políticos religiosos de Israel junto con los escribas y los fariseos. Y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y es por eso que estaban en una constante lucha y discusiones que el apóstol Pablo explotó en un momento dado para separar el Sanedrín cuando lo estaban acusando y de alguna manera ganar algún tipo de simpatía por parte de uno de los partidos, el caso de los fariseos. Y lo que hizo es traer el tema de la resurrección para crear esa ruptura, esa grieta dentro de ese partido político religioso. Eso lo van a encontrar, por ejemplo, la incredulidad de los saduceos en cuanto a la resurrección en Mateo capítulo 22, después lo pueden eso leer bien en casa, o en Hechos capítulo 23. Después tenemos también la influencia de las religiones mistéricas, Orfeo, por ejemplo, Dionisio y ese tipo de creencias paganas también que habían saturado la sociedad y el pensamiento de la época, que hablaban de la inmortalidad del alma, pero que no tenía ningún tipo de asociación con el cuerpo que había sido depositado en el sepulcro. Algunos hablaban de una especie de regeneración espiritual, pero no de una resurrección física real. Todas estas ideas habían saturado la cultura de aquel entonces. Otra de las cosas que se creía también era el tema de la reencarnación, que ya eso, si bien es cierto que no lo encontramos en el pensamiento greco-romano, pero sin embargo con la apertura del comercio habían llegado algunas de las ideas de la India en aquel entonces o los sectores del Lejano Oriente.
que habían venido y probablemente algunos opinan que entraron dentro de la psiquis de la sociedad a través de los persas. Ya esto se aleja un poco del común denominador del pensamiento de la época cuando el apóstol Pablo escribía estas cosas, pero sin embargo también se ve algún vestigio de estas ideas de la reencarnación. Repito, no era algo tan popular o extendido como las ideas anteriores. Cuando el apóstol Pablo exclama ahí en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Confronta todos esos temores, todas esas especulaciones, todas esas creencias que procuraban apartar la mirada misma de la realidad de la muerte. Y especialmente qué sucede con el cuerpo de la persona que ha pasado a otro estado de realidad. Pablo lo que le está diciendo a toda la gente cuando predicaba el Evangelio es que la muerte no tiene la última palabra. Para muchos eso era el fin. Pero para el apóstol Pablo, él lo que hace es ir completamente en contra de toda la idiosincrasia de la época. Es un atentado contra la manera de pensar de las personas. En la sociedad en que vivimos hay mucha gente que todavía piensa semejante a cómo pensaban aquellos hombres del pasado. Y es por eso que no quieren tocar el tema de la muerte. Pero el apóstol Pablo otra vez confronta todas esas ideas pasadas y todavía la Biblia sigue confrontando las ideas que la gente tiene en torno a la muerte. Me acuerdo que hace muchos años cuando llegué al Canadá se puso de moda una película que se llamaba, creo si no recuerdo más, Ghost. Que era una propaganda de el espiritismo, donde, qué sé yo, una persona se murió y entonces flota, ¿no? Es una existencia etérea, enamorado de su prometida que quedó de este lado, y una cosa interesante. Y lo que trataban era de vender la esperanza a través de la película, un romanticismo totalmente falso de lo que sucede después de la muerte. Mucha gente quedó fascinada con eso, creyendo que eso es lo que va a suceder. Nos vamos a morir, vamos a flotar en el aire, vamos a estar alrededor de nuestros seres queridos. No hay juicio, no hay penitencia, no hay nada. Pablo no está hablando en esos términos. La muerte no tiene su último mensaje. El mensaje del pensamiento humano es un mensaje de derrota, de ruina total y en el mejor de los casos de especulaciones sin sentidos y sin evidencias para tratar de escapar al terror que produce la muerte. Y sin embargo el pensamiento de Pablo, en cambio, es un pensamiento de victoria absoluta. La frase clave del pensamiento del apóstol Pablo en esos dos versículos está en el 57. Ahí es donde quiere apuntar el apóstol Pablo. Dice, sean gracias. Fíjense, recuerden, el tema de toda la carta es cómo glorificamos a Dios. Y entonces no pierde de vista la gloria de Dios. Y dice, a Dios le tenemos que dar las gracias. Dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está bien enfocado en la supremacía de Dios. Victoria es el triunfo o el éxito que se obtiene sobre un enemigo, un desafío, una dificultad o adversidad en la vida de las personas. Es el resultado favorable de una lucha, una competencia, un conflicto. Nosotros, todos los hombres, nacemos derrotados. Debido al pecado, hay una sola espera para el hombre y es el juicio eterno. Pablo dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria, condenados eternamente. No hay esperanza alguna para el hombre si no se pone a Dios en la ecuación, si no tomamos nota de la persona del Señor Jesucristo en cuanto a su vida, su ministerio y su obra en la cruz del Calvario. Y ojo, no solo en la cruz, pero no tenemos que perder de vista el sepulcro que fue vaciado por el poder de Dios. Es el resultado favorable frente a una lucha con la cual nosotros no podíamos competir. Y el resultado es la vida eterna, con cuerpos resucitados. O sea que Pablo nos habla a lo menos de 3 puntos en esos 3 versículos. Número 1, habla de una victoria decretada. Cuando este hombre dice allí, en el verso 55, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Lo que está decretando es la victoria de la obra de Dios, la derrota absoluta. Es un decreto.
Es Dios declarando a través del apóstol Pablo la derrota final y absoluta de la muerte. Entonces la victoria está decretada. Y la resurrección del Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo en este capítulo, que es la primicia. En el versículo 20 dice este hombre: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, nos está indicando que viene lo segundo, lo después. Cristo es lo primero, pero no termina la cosa allí. Está expandiendo el asunto y dándonos la esperanza a nosotros. Así como Cristo fue el primero, viene lo segundo, que somos nosotros. Por eso escribe este capítulo, para convencer a aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, que la muerte ya no tiene potestad, no puede digerir los cuerpos de aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Con esas palabras indica que Cristo al resucitar es el primero en resucitar a aquellos que seremos levantados del sepulcro y liberados para vivir eternamente en su presencia. No solamente una victoria declarada, pero en el verso 56 tenemos una victoria explicada. Porque al fin de cuentas, dice este hombre, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. A ver, la raíz del poder de la muerte es el pecado. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos. Pero ahora Dios trató con este asunto. La ley que menciona el apóstol Pablo es la que revela esa condición. La ley no salvaba absolutamente a nadie. No, Pablo, este hombre se cansa de escribir que nadie es justificado por las obras de la ley, aunque los judíos pensaban que era así. Y Pablo lo que hace es lanzar un disparo letal a esa manera de pensar. La ley lo que hace es hacernos consciente que no hay ninguna persona que pueda justificarse mediante el cumplimiento de la ley, porque no existe ninguna persona que cumpla la ley. Y por otro lado, la ley no fue dada para salvar a la gente. El apóstol Pablo dice que la ley era el ayo que nos llevaba al Cristo que nos otorga la salvación, pero nunca se dijo que la ley era para salvar. Bueno, la ley nos hacía consciente de la realidad del pecado. Así que este hombre nos explica eso. Ahora con Cristo venció el pecado y la condenación eterna en su sacrificio. Una victoria decretada, una victoria explicada y verso 57, una victoria ahora celebrada. Dice este hombre, las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Y esa es la palabra clave en esos versículos, victoria. Tenemos que entender, nosotros a veces, o incluso los cristianos, miramos la muerte con terror. He escuchado tantas veces decir, no quiero enfrentarme a la muerte. Cuando en realidad la muerte debe ser vista en otros términos, no como una derrota. Algunos cristianos tenían problemas en aceptar esto y hoy hay muchos cristianos que tiemblan ante la muerte. Y Pablo está escribiendo para darnos la esperanza y es el Dios que venció la muerte, el que nos está hablando a través del apóstol. Y eso nos está diciendo que ya no tenemos ninguna razón, a menos que no esté en Cristo. Pero si estoy en Cristo, he puesto mi fe en Él, de tener confianza que esa muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Y que tenemos que vivir entonces dándole gracias a Dios por esa esperanza, por esa realidad. Así que estas palabras de Pablo tienen que motivarnos a nosotros. Número uno, a darle gracias a Dios. Eso es lo que dice Pablo en ese versículo. Y no solamente eso, pero en el contexto del tenor de toda la carta, de vivir constantemente en adoración. A eso se refiere Pablo cuando dice que glorifiquemos a Dios a través de nuestras vidas. Es la vida que adora a Dios. Y que adora a Dios no por el hecho de hacerlo como algo mecánico, sino por las razones por las cuales merece ser adorado. Y Dios merece ser adorado primero que todo porque Él es Dios. Y segundo, porque Él venció la muerte para que ya no tenga que vivir en terror o en pánico como aquellas personas que no tienen esperanza. Y luego, número 3, confianza. Porque ya entonces ahora podemos descansar que si hoy es el día de mi partida, tengo confianza en Cristo Jesús, que Dios va a resucitar mi cuerpo del sepulcro. Un sepulcro que ya no puede poner la lápida sobre nosotros. Esa lápida quedó dada vuelta y puesta a un costado
para dar absoluta libertad a aquel día glorioso cuando salgamos de ese lugar. En definitiva, lo que vemos es que la muerte ha sido vencida, el pecado ha sido derrotado, la victoria ha sido asegurada por todos nosotros. Así que la muerte, que por siglos ha sido y sigue siendo hoy para mucha gente el mayor temor de la humanidad, ahora nos dice el apóstol Pablo por revelación que ha sido derrotada completamente en Cristo Jesús. Para ti y para mí, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, la resurrección no es simplemente una doctrina que se predica en las Escrituras, que por cierto lo es. Es una de las doctrinas fundamentales desde el punto de vista de la antropología y la salvación para los creyentes. Es central esa doctrina, pero no es solamente una doctrina, sino la fuente de nuestra esperanza. Ponte a pensar, ¿para qué vivo en Cristo Jesús? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi objetivo final? Y mi objetivo final es ser levantado de los muertos como fue Jesucristo para vivir completo en la presencia de Dios. No solamente desencarnado, mi alma solamente o mi espíritu en la presencia de Dios, sino cuerpo y alma en la presencia de Dios. ¿Cómo sucederá eso? Ya es un asunto, un departamento que no me corresponde. Eso es obra de Dios. No sé cómo lo va a hacer. Lo único que sé es que Dios lo va a hacer. Y mi esperanza está puesta en lo que Dios promete y lo que Dios hace con el poder de la muerte. Así que para el creyente la resurrección es mucho más que una mera enseñanza de las Sagradas Escrituras. Ya no tenemos que vivir con incertidumbre, con dudas, con terror, sino con la seguridad que la tumba no es el final de nuestras existencias. Si Cristo ha vencido la muerte, pienso yo, ¿cómo no vamos a vivir en gratitud, en confianza y fidelidad todos los días, sean largos o cortos, que nos quedan vivir en este mundo? ¿Cómo no vamos a vivir de esa manera? No podemos seguir viviendo la vida totalmente despreocupada como aquellos que no tienen ningún tipo de esperanza en cuanto a lo que sucede en el más allá. La victoria ha sido asegurada. No es algo que Dios dice, tal vez logramos vencer esto. No, Señor, la victoria ha sido alcanzada por Cristo Jesús cuando se levantó de los muertos. Por eso es, y aquí con esto voy a terminar, lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 58. Noten que dice allí, así que hermanos, y aquí es donde apunta el apóstol Pablo para cerrar la idea. Hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos allí en conclusión un triple llamado de Jesús al final del argumento. Uno, a la estabilidad. Segundo, la continuidad. Y tercero, el desarrollo. Mira bien otra vez, fíjate, hermanos míos, estad firmes. Segundo, constantes. Y tercero, creciendo. Eso es la vida que glorifica a Dios. Y eso es lo que Dios, o mejor dicho, el apóstol Pablo quiere inculcar a estas personas en la ciudad de Corinto, que algunos todavía tenían dudas o cuestionamientos acerca de la resurrección de entre los muertos. Hermanos, vivamos pues, y yo estoy alimentando eso en mi vida personal, porque los años pasan. Esta semana, gracias por los saludos, ya me cayeron los 66 y si Dios sigue dando cuerda va a ser el 67, el 68 y no hay manera. Hoy hay mucha gente que está enloquecida tratando de frenar el tiempo, haciéndose cirugías estéticas y cosas por el estilo, pensando que con eso pueden estirar el elástico, ¿no? De tirarse unos días más encima. Te puedes estirar la piel, pero no puedes estirar los años que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Así que vivamos entonces, hermano, con la certeza de la victoria que el Señor Jesucristo ha logrado por nosotros. Honremos a Cristo cada día de nuestras vidas hasta que llegue el día en que, al igual que Él, nosotros resucitemos para vida eterna. El poder de la resurrección, poder para dar victoria. Nosotros con Cristo somos ya más que vencedores. El sepulcro no tiene potestad sobre nosotros. Si tú no has aceptado
a Cristo como Salvador, que es a través del cual tú puedes obtener la victoria sobre la muerte, en realidad no tú, sino Cristo por ti. Yo te animo a que lo hagas. Los que nos siguen a través del canal. Bueno, no sigas luchando con este tema, viviendo en incertidumbre y terror. Entrega tu vida al Señor y Él, en la obra que efectuó, va un día a levantarte de ese sepulcro, como hizo con el Señor Jesucristo, para que podamos vivir eternamente en su presencia, diciéndole a Dios gracias, porque no me has dejado enterrado en ese lugar, no me ha digerido el sepulcro, sino que ahora tengo vida y vida para siempre. Acepta a Cristo Jesús, acepta la oferta del Señor y que puedas tú exclamar como el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Padre, te damos muchas gracias, porque estos son temas que a veces no queremos tratar. Sin embargo, la muerte, Señor, ya no tiene potestad sobre nosotros. Es tu palabra. Acá no hablamos de cómo pensaban los filósofos, los que especulaban acerca de estos temas, que lo miraban desde una perspectiva humana. Pero ahora eres tú, oh Dios soberano, quien hablas con autoridad de estas cosas. Y tú nos hablas de cómo has derrotado al sepulcro y la muerte. Y nos has dado la esperanza a cada uno que ponemos la fe en Cristo Jesús, de que así como Él venció los dolores de la muerte, así será con cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir los días que nos queda para tu gloria. Perdónanos las insuficiencias, pero danos la voluntad para seguir adelante, honrando tu nombre y diciéndote para siempre, Señor, gracias por Jesucristo, en quien tenemos hoy la victoria. A tu nombre le damos gloria y elevamos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.